Efesios 5:22 dice así, si ya tienes tu Biblia lista, dice así. Quizá desde el 21 necesito otra vez mencionar el 21 porque el 21 es la médula, es la columna de todo lo que viene después en el capítulo 5 y la mitad del capítulo 6. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Puedes sentarte, hermano. Y ahora sí, durante las próximas 2 semanas, hoy y la próxima semana, tengo que hablarle a las esposas. Quiero respetar el orden que Pablo usa. No sé por qué usa ese orden, pero casualmente es el mismo que usa el apóstol Pedro. Primero le habla a las mujeres y después a los varones. ¿Será porque Pedro y Pablo, contrario a lo que muchos dicen, eran caballeros? Y primero las damas. Amén. Entonces llegamos al primer caso de sumisión. Hermano, la palabra habla de 6 casos de sumisión. La esposa al varón, el marido a su mujer, el hijo a los padres a los hijos, el esclavo a sus amos y los amos a sus esclavos. 6 modelos o 6 ejemplos de sumisión. Cuando hablamos de sumisión, entonces estamos hablando de que no es uno más grande que el otro. No es superior o más valioso el uno al otro. No, los dos son 6 ejemplos de sumisión en 3 esferas distintas. El matrimonio, la relación padres-hijos y la relación entre amos y esclavos. Así que vamos a entrar al primero, que tiene que ver con las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Empezando desde este pasaje, vamos a intentar dar respuesta a una pregunta. ¿Cuál es el papel de la esposa dentro del matrimonio? ¿Recuerdas que la semana pasada te decía que en ese pasaje no aparece la palabra sujetas en el original griego? No aparece. En el original griego dice, y las mujeres a sus maridos en todo. Así aparece. ¿Por qué entonces injertó la palabra sujetas? Por el contexto, hermano. El contexto del versículo 21. Y el contexto del versículo 21 nos ayuda a entender que está hablando de sujeción. Amén. Está hablando de sujeción. Entonces, someteos unos a otros en el temor del Señor es la base y el fundamento para decir que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Pero para quien quizá dice, no, si no lo dice, entonces no deberíamos tomarlo en cuenta, quisiera decirte que yo creo que Pablo pensó en eso y dijo, más vale que lo deje claro. Y en Colosenses 3:18, ¿qué crees? Ahí sí aparece en el original. Y Colosenses 3:18 dice, mujeres, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces, hermano, aunque Efesios no aparece, Pablo corrige un poquito el asunto y en Colosenses y dice, mujeres, estén sujetas a vuestros maridos. Entonces, esto es muy sencillo. Esposas, sométanse a su marido. En términos generales, eso significa que las esposas deben estar dispuestas a seguir el liderazgo y la autoridad de su marido. Esto es lo único. Esto es la respuesta para poder minimizar la maldición y revertir el conflicto que hay entre los matrimonios. Para quien piensa eso es demasiado obvio o eso es demasiado sencillo, tenemos que decir algo más. Pero si tú reconoces que el matrimonio nació puro, pero cayó, que el matrimonio está hecho de 2 pecadores que están en constante conflicto y necesitamos ayuda, y la única ayuda es ir al diseño original
y preguntarle entonces al diseñador, tenemos que comenzar con lo básico. Y el diseñador dice, mujeres, sométanse a sus maridos. Esta verdad, hermano, es una verdad restauradora, aunque te parezca simple. Es una verdad de restauración. Esta verdad es tan simple como aquella comedia repetida tantas veces en tantas películas, en tantas obras, en tantas comedias, en tantas caricaturas, donde tú ves al personaje que llega a una puerta y viene con gran urgencia, lo están persiguiendo o quiere escapar y llega con gran urgencia a una puerta. Y empieza a jalar la puerta y empieza a jalar el picaporte de la puerta y lo empieza a hacer con furia y pone su pie para dar más punto de apoyo y termina agotado. Y de repente llega un niño, da vuelta al picaporte y empuja la puerta. Muy simple. Pero ¿por qué nadie lo hace? Seguimos siendo mujeres, porque estoy hablando de las mujeres, aunque también esto aplica a los varones, que estamos jalando y estamos haciéndolo con nuestra fuerza, nuestro entendimiento. Y si alguien nos dice, es que es muy simple, no puede ser tan simple, es que es muy sencillo, no puede ser tan sencillo. Pero Dios dice, ¿y por qué no lo intentas como Dios dice? Sujétate a tu marido. ¿Es tan claro? Lo primero, hermano, es que la solución que Dios propone es muy clara. El primer punto entonces acerca de la sumisión de la esposa es esta, es muy clara. No hay espacio para la especulación. No hay espacio para una interpretación forzada. Así tú vayas al griego, así tú vayas a las lenguas antiguas, tú vas a encontrar que sujeción y sumisión significan lo que significa estar sujeta. Ahorita vamos a explicar más, estar bajo autoridad. Lo que dice es lo que dice. Hermanas preciosas, yo sabía que entrarle a hablar al matrimonio y entrarle a hablar a Efesios iba a arriesgarme a poner caras serias, a silencios incómodos. Pero lo que dice es lo que dice. Lo segundo es que es muy específica. Es como apuntar con un rayo láser. Es muy específica. A sus propios maridos. La esposa entonces no está disponible para todos los hombres. La esposa no está disponible para todos los hombres. Esto quizá te dé un poquito de paz, querida hermana. Porque si bien es muy clara, tienes que sujetarte, tienes que estar bajo la autoridad de tu marido. También la Biblia es muy específica. Es solo a tu marido. No es a todos los hombres. Tristemente, muchos han abusado de este versículo y hay lugares, círculos, donde tratan de llevar esto a toda la esfera y decir, todas las mujeres deben de sujetarse a todos los hombres en todos lados y en todo tiempo. No es eso lo que está diciendo. Hay pastores que han abusado de este pasaje, haciendo pensar que todas las mujeres de la iglesia tienen que sujetarse a todos los hombres. Y eso no es lo que está diciendo. Abusos hasta escandalosos, hermano, y pecaminosos, donde muchos hoy llamados pseudoapóstoles han terminado incluso abusando sexualmente de hermanas usando este versículo, que la mujer tiene que estar sujeta al varón, pero no dice eso. La mujer no dice que debe estar sujeta al varón, aunque hay otro pasaje que habla, pero es en otro contexto, lo veremos después. Pero hablando del matrimonio dice, la mujer debe de estar sujeta a su marido. Y el marido debería de defender este principio. Y todo marido debe de entender que su esposa debe de estar sujeta a él, no a otro hombre. Tristemente hay esposos que por ignorancia o por estupidez empujan a que sus esposas estén bajo la autoridad de otros hombres. Ahora,
hermano varón, hablemos algo rápido al hombre. ¿A qué te suena que dice a sus maridos? ¿Sabes qué significa eso? Que la mujer, que la mujer tiene propiedad sobre el hombre. Otra vez. La mujer tiene propiedad sobre el hombre. Claro que sí. Eso es lo que dice. La mujer está sujeta a su marido. Ese su es posesivo, hermano. Porque a los hombres nos gusta decir mi mujer, mi esposa. Los que son un poquito más agresivos, mi vieja. Pero ¿qué te parece? La Biblia dice a su marido. Entonces tú le perteneces. Decimos, yo tengo mi esposa, yo tengo mi mujer, pero yo soy libre. ¡Ja! Por eso tienes conflictos en tu matrimonio. Por eso estamos chocando. Porque no entendemos, no aceptamos, nos cuesta, tenemos un orgullo, quizá un machismo. Ahí sí. Que nos dice mi esposa tiene que darme cuentas, pero yo no tengo que darle cuentas a ella de nada. No, si tú eres de ella, sí tienes no que darle cuentas porque sea tu autoridad, sino sencillamente porque Dios te llama a que entiendas que eres de ella. No en dominio, no en señorío, no en obligación, hermano. Eso lo vamos a explicar cuando lleguemos a hablarle a los hombres, pero sí somos de nuestras esposas. El hombre entonces que ella posee, el hombre que es suyo, su propio marido, el que es de ella. Ahí se justifica mucho por qué las mujeres tienen los celos más a flor de piel. Porque hay algo que les dice, es mío y no quiero que nadie se meta con él. Y quiero decirte algo, hermano precioso, eso es bueno. El problema es cuando esto se sale del diseño sano de Dios, porque tú alimentas que ese celo que puede ser bueno y protector se convierta en algo destructivo a causa del pecado contra ella. Vamos a hablar de eso ahorita. Se está poniendo buena la cosa. Pero es bueno que tu esposa tenga celos. Pero es malo que te quiera controlar a causa de los celos. Pero es bueno que ella sienta que tú eres de ella. Pero es malo que todo el tiempo esté tratando de dominarte a causa de eso. Con esto llegamos a digamos algo antes. Él le pertenece a ella. Sin embargo, ella se somete a él. Cuando Dios hace las cosas, siempre las hace con un grado de correspondencia para poner equilibrio. El marido es de ella, pero ella se somete a él y ahí ya hubo equilibrio. Se equilibra la cosa. Entonces él tiene que aceptar, soy de mi esposa. Y ella tiene que aceptar, y yo me someto a él. Y lo último, es clara, es específica, y lo último, es conveniente. Esto es maravilloso. Es conveniente, te conviene, hermana, te conviene el mundo, el feminismo, Satanás, tu carne te ha mentido cuando te dice que la sujeción es una maldición en sí misma. No, te conviene. Las casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Esto conviene, ¿qué significa? Que es apropiado, que es correcto. Eso es lo que significa la palabra conviene, que es adecuado, que es correcto, que es apropiado. Eso significa que la sujeción de una mujer a su marido no es un asunto cultural, no es un asunto de épocas,
No es un asunto de que algo es antiguo o algo es moderno. No es asunto de ideología ni de progresismo político. Cuando Dios dice en su palabra que es conveniente, es que eso es conveniente. Te conviene, es bueno, es correcto, es apropiado. Es un mandato espiritual. Porque estoy hablando entre mujeres cristianas. Estoy hablando entre mujeres que han tenido un encuentro con Jesús. Estoy hablando con mujeres que dicen que la Biblia es palabra de Dios. O habrá alguna mujer aquí que dice, no, la Biblia no es palabra de Dios, nada más es un libro de ideas interesantes y a veces bonitas. Lo entenderías si tú eres atea. Lo entenderías si tú eres agnóstica. Lo entenderías si tú eres, no sé, inconversa. Pero si eres cristiana que dices Jesús es mi Señor y es mi Salvador, entonces está en la Biblia, me conviene. Es un mandato espiritual. Pero aquí tenemos que decir algo. La sujeción es clara, la sujeción es específica y la sujeción es conveniente, pero tiene límites. Pon atención. Siempre hay un límite para todas las cosas. ¿Cuál es el límite? Cuando deja de ser apropiado. Hay cosas, hermano, la mayoría de las cosas, cuando dejan de ser apropiadas, han llegado al límite. ¿Y cuál es ese límite de conveniencia en cuanto a la sumisión y sujeción de la mujer? ¿Cuándo la sumisión ha dejado de ser clara, específica y conveniente? ¿Cuándo? ¿Cuándo significa que una mujer debe dejarse de someter a su marido? ¿O debe o puede dejar de someterse a su marido? ¿Cuándo? Cuando hay algo que deshonra a Dios. Porque también Dios dice que el hombre es cabeza de la mujer, pero que Cristo es cabeza del varón. Entonces el hombre no está solo. Bueno, el hombre está bajo la autoridad de Jesús y bajo la pertenencia de la mujer. Perdón que insista esto. Aunque el hombre siga siendo cabeza, el hombre es la cabeza, pero le pertenece a la mujer. ¿De acuerdo? Pero además tiene una cabeza, una autoridad, que es Jesucristo. Y cuando hay algo que deshonra a Dios, entonces la sumisión ya no es exigible. ¿Recuerdas el libro de los Hechos cuando los religiosos quisieron obligar a los apóstoles para que ya no predicaran el evangelio? ¿Qué fue lo que respondieron ellos? Hechos 5:29 dice: mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, no significa que la sujeción de una mujer es una sujeción ciega al marido. No significa que la sujeción de una mujer es una sujeción sorda o tonta. No, porque no eres esclava de tu esposo. Eres esclava de Cristo. No eres esclava de tu marido, eres ayuda idónea de tu marido. No eres esclava bajo el control. Eres una mujer que reconoce quién es su marido y porque lo reconoce se sujeta a él. Entonces es una sujeción por reconocimiento. Pero cuando el marido te pone en una encrucijada, te pone bajo la espada de si tienes que escoger entre Dios y tu marido, tienes que escoger siempre a Dios. Si tu marido te prohíbe orar, tienes que orar. Si tu marido te prohíbe leer la Biblia, tienes que leer la Biblia. Por supuesto, evitando el conflicto, porque la palabra nos invita a ser pacificadores. Quizá buscando alguna estrategia para no caer en conflicto. Pero a veces, hermano, los conflictos no son por nada que deshonra a Dios. Son sencillamente porque no quieres ceder tu orgullo y tu ambición personal. A veces no te sujetas a tu marido no porque esté ofendiendo a Dios o esté ofendiendo lo que es puro. Sencillamente es porque no te gusta, no se te da la gana. No estás de acuerdo, se acabó. El orden creado y el diseño de Dios, apropiado de Dios,
Es obligatorio por el mandato que el Todopoderoso le da a las esposas de sujetarse a sus maridos. Esto conviene, pero hay un límite. Y cuando ese límite llegue, transgrediendo a Dios, su pureza, su santidad, entonces, hermana preciosa, no estás obligada. Pero, ¿de dónde viene esta sujeción que el Señor le pide a la mujer? ¿De dónde viene? Es un principio de autoridad universal. Nace de un principio de autoridad universal que surge desde su propia naturaleza divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son. Uno son. Una misma esencia o subsistencia en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sujeción mutua, una sujeción entre ellos. Pero al mismo tiempo, cuando la Trinidad está activa, es decir, cuando empieza a actuar en su plan con el hombre, aunque son uno mismo, una misma subsistencia, una sujeción mutua entre ellos como un Dios único, perfecto, la palabra dice que cuando la Trinidad se activó para salvar al hombre y Dios Hijo, el Verbo se hizo carne, se sujetó voluntariamente al Padre. Y se establece un principio de autoridad donde el Padre no es más Dios, ni el Hijo es más Dios, son Dios, una misma esencia. Pero se establece un principio de autoridad donde el Hijo voluntariamente se somete al Padre para cumplir un plan común en esa sumisión mutua. Y el Espíritu Santo es enviado por el Hijo, dice Juan. Y cuando el Espíritu es enviado por el Hijo y es enviado por el Padre, porque Juan dice que el Hijo lo envía, pero también mismo Juan dice que el Padre lo envía, el Espíritu Santo, que es Dios, se sujeta voluntariamente al Padre y al Hijo. Y no es que el Hijo sea más Dios o que tenga más valor, no, es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero voluntariamente hay un sometimiento a un principio de autoridad. El principio de autoridad no hace más grande a uno que al otro. Eso es un error macabro de la sociedad humana. De repente en el trabajo le dan el puesto de gerente a uno de los varios empleados que había, y al otro día, hermano, ese empleado tan eficaz, tan eficiente, tan amable, con tan buen trato al cliente, ahora se convierte en un ogro, hermano, que quiere mandar y quiere someter y quiere pisotear a todos. Porque el principio de autoridad no está bien entendido. Es un principio de autoridad satánico. Pero el principio de autoridad de Dios, hermano, el que es autoridad, entiende que no es más ni vale más, sino entiende solamente que se le ha dado un privilegio. Eso es lo que el marido debe de entender y lo vamos a ver con calma en unas semanas. Pero el que está bajo autoridad voluntariamente reconoce la autoridad y voluntariamente se somete bajo la autoridad, porque es más importante el plan, el propósito. Y por el plan y el propósito yo me someto. Cuando la mujer se somete a su marido, pone por delante, número uno, el plan de Dios, y número dos, el propósito del matrimonio. Así que bajo ese principio de autoridad quiero que vayamos a Pedro, a la primera carta del apóstol Pedro. Y mientras vas encontrando Primera de Pedro, capítulo 3, ve pensando qué tan importante será el matrimonio, que Pablo tiene mucho que decir y lo dice, pero también Pedro. Entonces eso es algo que estaba en la mente de Dios, porque Pablo le va a hablar al matrimonio, el autor de Hebreos le va a hablar al matrimonio, Santiago le va a hablar al matrimonio y Pedro le va a hablar al matrimonio.
Entonces, hermano, 1 Pedro 3:1, vamos a leer varios versículos entendiendo el principio de autoridad. La versión de las Américas, capítulo 3, versículo 1 dice: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Una vez más, este principio de sujeción, ahí está, hermanos, sujetas a vuestros maridos. Esta posesión, otra vez, claro, específico y conveniente. De modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Vamos a hablar de la conducta de las mujeres en este plan de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que entender, la conducta que se está esperando es una conducta obvio de sujeción. Pero para poder esto, hermano, entenderlo mejor, vamos al capítulo 2 de Pedro. Vamos al capítulo 2, versículo 13. Dice, capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor. Mira cuál es el principio. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ok. No sé si te diste cuenta, pero el principio de autoridad está ahí bien claro. ¿Cómo debemos entender el capítulo 3 hablando a las mujeres? Con lo que Pedro ya viene hablando en el capítulo 2. Pedro ya viene hablando del principio de autoridad. Entonces Pedro tiene en mente que con ese contexto del principio de autoridad, que ella viene dando antecedentes, ahora el matrimonio entienda esta constitución matrimonial con el mismo principio. Dice Pedro: someteos por causa del Señor a toda institución humana. Ahora, si por causa del Señor tenemos que someternos a toda institución humana, ¿cuánto más a una institución que fue diseño de Dios? Si el matrimonio es un diseño de Dios, entonces es una institución pensada por Dios. ¿Cuánto más debemos sujetarnos al marido si Dios es el diseñador de esta institución maravillosa llamado matrimonio? Y cuánto más el marido debe de entender que le pertenece a su esposa, porque así fue diseñado por Dios. Entonces, si es un principio de Dios, este principio de autoridad, donde tenemos que sujetarnos al gobierno, pon atención, sin importar qué clase de gobierno, porque hermano, a veces dan ganas de no sujetarse al gobierno. Pero la palabra dice que nos sujetemos al gobierno. No importa cuáles sean los estándares morales del gobierno, cuesta mucho. Qué difícil de haber sido sujetarse en los tiempos de Roma a un gobierno romano, hermano, lleno de inmoralidad, lleno de idolatría. Sigue siendo lo mismo, hermano, cuesta. Pero la palabra dice que nos sujetemos sin importar cuáles sean los estándares morales. Debemos someternos. No importa si las autoridades son buenas, son amables, son racionales. La palabra dice, sujetémonos. No importa si tu jefe, porque también habla de los jefes, los amos. No importa si tu jefe es fácil de llevar, es fácil de trabajar con él, es fácil de soportar, no importa. Tienes que sujetarte. Porque la palabra dice que esto encuentra el favor de Dios. Porque la palabra dice que esto va a hacer que el nombre de Dios sea predicado entre los que no le conocen. ¿Estás aquí? Entonces no importa cuán difícil sea, hay una recompensa grande para el que se sujeta y también una recompensa para los que son testigos de los que nos estamos sujetando. ¿Qué causa cuando el gobierno es difícil? Cuando el jefe es malo. ¿Qué causa en nosotros? Dolor, sufrimiento.
Pero ¿por qué hay muchos que soportan al jefe malo, al jefe duro, al jefe que les carga la mano, pero no renuncias? Pero no renuncias. Pero cuando tu esposa es difícil, cuando tu esposa es complicada, cuando tu marido es un poco insensible o un mucho, no lo sé, entonces quieres abandonar todo. ¿Por qué si estamos viviendo en un gobierno como el que nos está tocando, tan inmoral, tan perverso, tan injusto? Pero ¿por qué si queremos hacer nuestras maletas y abandonar el matrimonio? Pero si entendemos que el principio de autoridad que la Biblia nos muestra fue establecido por Dios para un propósito mayor, que es que su nombre sea glorificado, y que debemos padecer bajo la opresión de los gobiernos, bajo la opresión de los empleadores. En los tiempos bíblicos, hermano, incluso era un mensaje a los esclavos. Les decían: aún bajo el yugo de tus dueños o de tus amos, aguanta, soporta. No hay un mensaje donde le diga a los esclavos: rebélate, toma las armas, mata a tu amo. No somos musulmanes, somos cristianos. Esto debemos llevarlo ahora al entendimiento del matrimonio. Ahora, si alguien todavía necesita algo más, Pedro en el capítulo 2 nos dice: si no has entendido, te voy a poner el mayor ejemplo de sujeción. Te voy a enseñar el mayor ejemplo de sumisión, respetando el principio universal de autoridad. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Porque para este propósito habéis sido llamados. Para este propósito habéis sido llamados. Y alguien dirá: ¿cuál propósito? Bueno, lee el versículo 20. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y después nos dice el mayor ejemplo: pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para hacer lo bueno. Para eso fuimos llamados, hermano, para hacer lo bueno. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no cometió pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y bajo este contexto él va a llevar al pueblo de Dios para el principio de sujeción matrimonial. Si sufres con tu jefe, si sufres con tus patrones, si sufres con el gobierno, si sufres con tus maestros, ¿por qué no sufres con tu esposo? Pero muchas esposas, cuando el esposo maldice, como dice el capítulo 2, 23, cuando el esposo maldice, responden con maldición. Cuando sentimos que padecemos porque no hay entendimiento, porque no hay acuerdo, lo que sea, amenazamos al marido. Y en vez de llevar el asunto delante de Dios en oración, terminamos por causar más grande conflicto. Jesucristo nos muestra que hacer lo bueno contrae muchas veces dolor. Y sujetarse, dice la palabra, que es conveniente. Por lo tanto, sujetarse es bueno. Lleguemos entonces ahora al capítulo 3. Dice: asimismo vosotras. Asimismo vosotras. No le pongamos adornitos, hermana. Asimismo, igual que Cristo, igual que con las autoridades que no son dentro del matrimonio. Asimismo vosotras, mujeres. ¿Qué quiere decir esto de asimismo? Pues eso, como con el gobierno, como cuando eres empleado o empleada de un jefe. Si tu gobierno es bueno o es malo, si tu jefe es bueno o es malo, si tu maestro es buena onda o es abusivo, no importa. Asimismo quiere decir que así como Cristo sufrió injustamente, aunque tú sufras injustamente en tu matrimonio,
Dios tiene un plan y un propósito para darle la gloria a Él, para darse la gloria a sí mismo a través de tu matrimonio. Asimismo, ustedes, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. La implicación por todo el contexto del capítulo 2 es muy clara. No importa si tu marido es bueno o es malo. Para aquellas que están diciendo, tengo que sujetarme si mi marido es malo. Tengo que sujetarme si mi marido es un pascuato. Tengo que sujetarme si mi marido no es espiritual. Quizá alguien diga, hermano, mi marido es desobediente a Dios, es indiferente a las cosas de Jesús. Quizá alguien diga, mi marido no es nada amable, no es amoroso. Mi marido no es gentil. Mi marido es insensible. Mi marido es duro. No sé, hermano, cada quien puede definir cómo es su marido. Pero si tú eres una esposa que eres bíblica, que eres cristiana, que le cree a Dios, si tú te llamas una mujer de Dios, si tú te llamas una mujer cristiana, que antes de creerle al psicólogo, abogado, amiga, buena onda, pastor, le crees a Dios, entonces tú debes de creer que no importa cómo sea tu marido, la Biblia dice, asimismo vosotras están sujetas a vuestros maridos. Y para que quede claro de que también incluye a los que quizá no son buenos, que yo aquí agregaría lo que dice Pablo, no hay bueno ni aun uno, aclara, para que también los que no creen en la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, ¿qué es más importante? Que el evangelio sea predicado, que el reino sea predicado. ¿Qué es más importante? Que el nombre de Cristo sea glorificado. Y si estás casado con un inconverso, que sea ganado para Cristo es más importante. Tu felicidad debe de ser que el reino de Dios sea predicado. Y si tu marido es cristiano, pero a lo mejor es débil espiritual, no busca mucho de Dios, también tu conducta puede ganarlo para que pueda crecer. ¿O qué acaso no eres tú ayuda idónea? Porque una ayuda idónea empuja, una ayuda idónea protege. Una ayuda idónea aconseja, pero el principio de toda la ayuda idónea comienza con tu conducta. Nuevamente, lo recuerdo. La Biblia dice cómo conviene. Pero no olvides que el conviene tiene sus límites. Quiero ser muy claro en esto, porque no quiero que se diga, el pastor dijo que nos tenemos que sujetar, no importa cómo sea el marido, y así que pues el pastor está diciendo que tengo que dejar que me abuse, que me pegue, que no estoy diciendo eso, todo tiene sus límites. Lo vuelvo a aclarar porque, ay, hermano amado, no es un someterse a su marido para que tú hagas lo que él dice a ciegas. Dios te ha dado una cabeza, tú eres una mujer inteligente. No es para que tú hagas lo que tu marido te manda como que si él fuera tu jefe, fuera tu dueño. No. Él no es tu jefe, ni es tu dueño, ni es tu amo. Tu amo se llama Jesucristo. Cuando tu marido se oponga a la palabra de Dios o te pida hacer algo que la palabra de Dios no te pide, o te pide que dejes de hacer algo que la palabra de Dios te dice que tú hagas, ahí está el límite. Fuera de estas cosas, hermano, el mandato de Dios es muy claro. Sométete a tu marido, es decir, alíñate debajo de él. Aunque a veces te parezca raro o extraño, pero media vez no esté ofendiendo a Dios, no sea un abuso, no sea una inmoralidad. Hermano, dentro de todos los años que yo he aconsejado matrimonios, pocas veces, no más de una o dos, le he tenido que decir a la esposa deje a su marido. No más de una o dos, hermano. Y una de ellas fue un caso muy terrible donde el marido violó a la hija mayor
golpeaba a la esposa, era drogadicto, era inconverso. Así que drogado, violó a la hija mayor, no una vez, y la hija menor tenía como 7 años en ese momento. Yo dije a la hermana: hermana, ¿qué está esperando? ¿Que le viole también a la chica? Deje a su marido, ore al Señor por su esposo y pídale que el Señor trabaje con él. Y si el Señor trabaja con él, que se aleje de las drogas, entonces quizá puede haber una restauración. Pero en este momento usted, su hija y su otra hija corren un grave peligro. Es la única vez que yo recuerdo muy claro, y fue por una situación donde ya la integridad, hermano, estaba muy dañada, tanto física como moral, espiritual. Nunca le aconsejé que se divorciara. Sencillamente aléjese, porque ahorita está en una situación peligrosa. Pero hermano, hay veces que no es nada comparado con lo que te estoy platicando. Sencillamente es que él no me escucha. Ok, quizá eso no es muy bueno, pero tampoco es de muerte. No me lleva al cine. Bueno, quizá debería poner más atención, que tú también quieres tener un tiempo, pero no es de muerte. Es que él no es nada atento, no me ayuda a hacer la limpieza. Sí, yo creo que eso es algo importante. El marido tiene que ayudar en casa, no se le van a caer las manos ni le va a salir falda, no. Pero eso no es vital. La palabra dice, capítulo 3, versículo que siguen: tu esposo puede ser ganado sin palabra. Sin palabra. Mira, yo sé que les encanta hablar todo, marcar todo, señalar todo. Pero la palabra dice: ¿por qué no intentas más trabajar en tu conducta y menos en tus señalamientos? Sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea el externo de peinados ostentosos, de joyas de oro, de vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Sin duda, para todas, esto es para todas. Tu marido es tu gran prueba. Tu marido es tu gran prueba de fe. Tu marido es tu gran prueba de fidelidad a Dios. Peor si este es inconverso. Y a veces peor si tu marido es un creyente desobediente. Porque hermano, yo he hablado con muchas hermanas y a veces pareciera que duele más que su marido sea un cristiano desobediente que un inconverso. Porque como que con el inconverso dice la esposa: bueno, pero es inconverso. Como que dice: él no sabe. Pero cuando es un cristiano, yo he platicado con esposas que su esposo es quien las llevó a Cristo, quien las llevó al Señor, las llevó a la iglesia, les compartió, les habló, y algo pasó que ahora él no quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere ir a la iglesia, ya no quiere cantar, empieza a escuchar canciones mundanas, empieza a tomar cerveza, quién sabe qué le está pasando. Me parece a mí a veces que duele más eso, que el marido sea inconverso. Es tu gran prueba. Y seguramente puede ser que muchas de aquí estén muy decepcionadas, porque todas tus esperanzas y todas tus expectativas, todo lo que tú deseabas, está obviamente afectado. Quizá muchas de ustedes están sufriendo de autoritarismo, de un marido autoritario, déspota. Alguien que tú sientes que no le importa lo que tú como mujer sientes, como esposa. Sin embargo, escucha, sin importar cuáles sean las circunstancias, la palabra dice que tienes
que ser sujeta. La esposa está llamada a demostrarle a él mansedumbre y pureza y respeto. Eso es lo que dice Pedro, hermano. Hay un llamado, hermano, en la conducta de la mujer a que se adorne. Escucha, la conducta que Dios está llamando, sin importar cómo sea tu marido, es a que te adornes. Pongámosle un poquito de miel al asunto. Sujeta pero adornada. Dios hizo a la mujer para que sea atractiva. Hermano, Dios hizo a la mujer atractiva. La mujer Dios la hizo atractiva. Le dio una belleza natural. Pero una belleza natural que tiene que ser usada sabiamente. Una belleza natural que debe ser usada sabiamente. Y aquí hay un mensaje a las casadas y a las solteras. La soltera tiene que usar su belleza natural de manera sabia, de manera pura, de manera casta. Esa belleza natural no es para que la ensucies, para que la empañes. Si tú, amada soltera, en tu corazón está el casarte un día, te decía la semana pasada, ve la imagen, la silueta, deja que Dios te lleve y Dios le ponga rostro. Pero guarda lo más hermoso de tu cuerpo para el día de tu boda. No lo andes mostrando descaradamente, porque vas a atraer a todos menos al que es tu marido. Vas a traer un montón de moscas, de moscardones, de zancudos y hasta de alacranes, pero no a tu marido. Así que sábete hermosa, sábete atractiva, pero no necesitas esa ropa que el mundo te sugiere, que las corrientes de los medios te sugieren. La palabra dice que el adorno exterior debe ser minimizado. El adorno exterior debe ser minimizado, pero no significa que no deba ser adornado. De hecho, hermana preciosa, por favor, adórnate por fuera. Está bien que te adornes por fuera. Sin embargo, no es el énfasis. Viene Pedro y dice que no sea el adorno ostentoso. Nota que no dice que no haya adorno, dice que no sea el adorno ostentoso, que se salga de lo puro, de lo normal, de lo natural. Sin embargo, el apóstol Pedro le dice a las esposas que hay algo más valioso, y es el adorno interno. Más que un vestido bonito, más que una joyería fina, más que un peinado atractivo, Dios le dice a las esposas: adorna tu corazón, adorna tu conducta. Abre tu Biblia ahí, versículo 4. Mira cómo dice el apóstol Pedro, y te voy a leer otras versiones. Te las voy a leer yo, si alguien la trae seguramente la vas a encontrar, porque es muy rico cómo las versiones enriquecen a veces nuestro estudio. La versión 60, que es la que la mayoría debe de tener, dice: sino que su adorno sea el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. El ornato incorruptible, el maquillaje se acaba. Si haces un peinado a los 20, 25 años, tremendo, hermano, y a los 50 ya no tienes todo el mismo cabello para hacerte el peinado que te hacías a los 20. Así que el collar que te pones, aunque sea de la plata o el oro más fino, seguro va a llegar el día en que se va a corromper.
Pero Dios dice, el ornato del corazón es incorruptible, no se apaga, no se acaba. Yo no sé dónde guardes tus joyas que te pones en días especiales, los domingos, por ejemplo. Yo no sé dónde guardes ahí, pero seguro que hay un lugar donde guardas tus anillos o tus collares más finos, los que más te gustan. A lo mejor no son tan finos, pero son los que más te gustan. Y los guardas en un lugar especial. No dejas que tus niños chiquitos los agarren porque son para momentos especiales. Y los usas en momentos especiales. Y los luces en momentos especiales. Y hasta buscas el vestido correcto, los zapatos adecuados. Bueno, el Señor dice, hay algo que es incorruptible, que deberías también atesorarlo, cuidarlo, preservarlo y usarlo de manera constante. Y es el adorno de tu corazón. Ahora, ¿cuál es ese adorno? 2 palabras: afable y apacible. Y esto es de gran estima delante de Dios. Alguien pensaría, bueno, que no, pero yo me adorno para mi esposo. Pero Dios te dice, no. Porque lo más grande antes que tu marido soy yo. Más grande y más importante antes que tu marido, es tuyo, te pertenece. Pero tú me perteneces a mí, dice el Señor. Pero viene el Señor y te dice, vístete para mí, porque a mí me agrada, es de gran estima que tengas un corazón afable y apacible. Pero ¿sabes quién se va a beneficiar? Tu marido. Vístete para mí, me vas a agradar a mí, pero quien te va a ver va a ser tu marido. Y ahí va a estar tu gozo. Pero mira cómo traducen otras versiones. La versión de las Américas traduce con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Espíritu tierno y sereno. Hermanas mujeres, el feminismo te está queriendo quitar la ternura. No lo permitas. Una mujer dice que su espíritu debe ser tierno y sereno. La serenidad es calma, tranquilo, serena, morena. Solo los ochenteros se rieron, gracias. Mira cómo dice la NBI: que su belleza sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esto sí que tiene mucho valor delante de Dios. Suave y apacible. Nueva Biblia Viviente dice: procuren más bien la belleza pura, la que viene de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu afectuoso y tranquilo. Afectuoso, mostrando emociones, mostrando sentimientos, mostrando compañerismo. Otra versión más dice: que el adorno de ustedes no sea de cosas externas como los peinados exagerados, las joyas de oro, que depende de las apariencias, sino de tu corazón. Y fíjate cómo dice esta versión: así que sean ustedes, esposas, personas tranquilas y amables, porque esta es la belleza que nunca desaparecerá. Este es el adorno que tiene más valor delante de Dios. Este es el adorno que Dios más anhela de una mujer. Este es el adorno, hermano, que nunca desaparece, que no tiene corrupción cuando se ejercita y se busca. Y una más. Y es el adorno que es el sueño que todo esposo quiere que tenga su esposa. Los esposos, hermanos, los maridos, tenemos muchos problemas y vamos a hablar de ellos, hermano. Pero el esposo que valore más el adorno de unos ojos pintados o el adorno de una minifalda que un carácter tierno, amable, apacible,
es un hombre demente. Y muchas veces los hombres lo que están buscando detrás de una minifalda, detrás de un maquillaje exagerado, muchas veces están buscando ese carácter tierno, afable, amable y afectuoso que no tienen en su casa. Esto no significa, querida hermana, que usted tenga que matar su personalidad. No significa que usted tiene que convertirse en un robot, en una persona diferente a la que usted es. No significa que usted tiene que convertirse en una mujer aburrida. No. En una monja. No, Dios guarde, no. Esto no significa que usted nunca tenga que dar su opinión. No es eso lo que dice. Dé su opinión. Exhorte, anime, corrija a su marido. Dé su opinión acerca de lo que usted ve que es correcto, necesario o adecuado, pero hágalo de manera tierna, afable, cariñosa, afectuosa. No hay un llamado a que usted no hable ni a que usted no opine, no es lo que dice Pedro. Pedro dice: tengan una conducta tierna, amable, afectuosa, cariñosa, tierna. Es lo que está diciendo. Tu personalidad es única, querida hermana. No hay otra como tú. Pero con esa personalidad única que Dios te ha dado, Dios te llama a que tengas con esa forma que tú eres una alineación con la conducta que Él te pide, y que con la ayuda de su Espíritu Santo, te voy a decir algo, todas las mujeres tienen en lo más profundo de su corazón ternura. Todas las mujeres tienen en lo más profundo de su corazón afabilidad, afectuosidad. Cuando ves una niña pequeñita, tú notas eso. Muchas veces la vida, los padres y tristemente los maridos hemos sido responsables para que muchas mujeres pierdan eso. Pero tú no tienes más, querida hermana, que seguir descuidando lo que Dios ha puesto por causa de tu marido. Recupera esa ternura, recupera esa afectuosidad, recupera esa apacibilidad, esa serenidad que Dios te ha dado, y con tu forma de ser, con tu personalidad única, se va a alinear para la gloria de Dios. Dios te ha hecho una mujer gentil. Esa mujer está ahí. Yo no sé si tú eres una mujer dinámica, una mujer extrovertida, una mujer sociable, o quizá una mujer más tímida, una mujer más reservada. Yo no lo sé. Eso es tu personalidad. Pero dentro de esa personalidad que Dios te ha dado, Dios quiere que seas tierna, amable, afable, apacible. Y no nada más con tu esposo. Tus hijos también te lo van a agradecer. Porque si tú eres esta mujer que Dios dice, esta conducta que Dios dice que una mujer debe de buscar, no nada más tu marido, tus hijos van a ser bendecidos.